Radio en Mañana es Mejor, y ya tenemos en el piso al invitado que es Luis Roa, más conocido como Lucho Roa, abogado de trabajadores, asesor sindical y asesor en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, actualmente. Exactamente. Lucho, ¿cómo andás? Bien, qué pregunta, Qué pregunta, ¿no? ¿Qué Termina siendo pregunta? una pregunta difícil esa. Sí. O hay que aclarar por ahí personalmente bien, pero bueno, No, dentro de viste, una porque coyuntura. dicen este agrandado, si decís bien. No, me parece que complejo todo ya, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos en una semana donde, decíamos al comienzo del programa, se está conmemorando el Día del Abogado Laboralista por lo que fue la noche de las corbatas, Ujú. ¿no? La Sí. desaparición de Norberto Centeno y otros abogados y abogadas laboralistas. No sé si querés decirnos algo respecto. No, a ver, un poquito para dar cuenta de qué fue la Noche de las Corbatas. Mm, Fue un momento dentro de la dictadura cívico-militar, la última dictadura cívico-militar, concretamente en julio, entre el 8 y el 13 de julio de 1977, donde hubo tres noches muy complejas, por denominarlo de alguna manera, en que secuestraron, sometieron a tormentos, asesinaron y desaparecieron una serie de abogados laboralistas, entre los cuales el más importante era Norberto Centeno, pero estaba Tomás Fresnera, Jorge Candeloro, Raúl Alay, Salvador Arestín, y implicó el secuestro de dos o tres abogados más, Ricci, Carlos Bossi, y algunos que no eran abogados, pero que estaban vinculados familiarmente o trabajaban con ellos. A ver, más allá de la característica que sean abogados, esto tiene que ver con una secuencia que tuvo la dictadura, que arrancó ya prácticamente con el golpe cívico-militar, y tiene que ver con la mutilación brutal de todo el tejido protectorio del derecho laboral. Una ley de contrato de trabajo, tal vez la mejor ley de contrato de trabajo que haya tenido la historia argentina, la ley entera prácticamente que había concebido Norberto Centeno, sancionada y promulgada el 27 de septiembre del 74, a escasos 18 meses, 19 meses, el 23 de abril del 76, faltaba un día para cumplirse el mes, fue mutilada. Fue mutilada en 98 artículos que fueron desfigurados y 27 artículos que fueron directamente drogados. Y eso implicaba ni más ni menos darle un sentido absolutamente al derecho al trabajo. Y uno se pregunta, ¿qué es el derecho al trabajo? Sino la herramienta que tienen los trabajadores para defender sus derechos e intereses. Pero eso se vincula también con una brutal cacería a las comisiones internas y a las organizaciones sindicales todas, porque eso implicó un ataque frontal a la clase obrera. Y implicó eso terminar con la libertad sindical en el sentido de la capacidad de organizarse, terminó con la negociación colectiva, fulminó el derecho de huelga. ¿Y qué son la huelga, la paritaria del sindicato, sino formas de los trabajadores para defender sus derechos y sus intereses? ¿Cómo se podía ir completando ese cuadro? Con una persecución a la justicia laboral, mm. al poder, al fuero laboral. Y esto se verificó efectivamente. Pero fundamentalmente, y a pesar de todo lo que les acabo de decir que pasó entre el 76 y los primeros meses del 77, creo que la Noche de las Corbatas significó un punto de inflexión en tanto eh, el capital simbólico que significaba secuestrar un grupo importante de abogados laboralistas prácticamente en la misma noche, pero fundamentalmente a Norberto Centeno, era una señal muy fuerte a la posibilidad de reclamo y de articular cualquier capacidad de resistencia en la defensa precisamente de lo que venimos diciendo, esos derechos e intereses de los trabajadores. En ese escenario se inscribe la Noche de las Corbatas, como una noche más, o como una serie de noches más sintomáticas del terror de esos años de plomo. Si bien es muy difícil trazar paralelismos en general en la historia, daría la sensación de que ese fue un primer momento de avance sobre los derechos de los trabajadores y sobre, en este caso, la vida de los trabajadores y sus abogados, sus representaciones sindicales, y que tuvo algunas repeticiones a lo largo de la historia, muy claramente en la década de los 90, y que ahora estamos viviendo una situación en particular bastante concreta de avance sobre los derechos de los trabajadores a partir de los DNU presidenciales. Mira, te lo hago tranquilamente el paralelismo. Ah, Hay una línea histórica. A ver,
La dictadura implicó, como decía Rodolfo Walsh en el punto 5 de la Carta Abierta a la Junta Militar, la implementación del terrorismo de Estado con un sentido. Es decir, la idea esa de la maldad en términos absolutos, la maldad por la maldad en sí misma, sí, algo puede haber de eso, pero es ciertamente hasta inocente una mirada así. ¿Por qué lo digo? Fue para implementar un plan económico. Estamos transcurriendo los 50 años en estos días, los primeros días de junio, los primeros días de julio del 2025, estamos transcurriendo los 50 años del Rodrigazo. ¿Y qué fue el Rodrigazo sino la pretensión de un sector de la ultraderecha de enquistarse en el peronismo y sustituir la voluntad popular a través de un plan neoliberal, que ni más ni menos que quiso barrer las paritarias? Los episodios del Cordobazo terminaron cuando, además del brutal ajuste, se rechazó la homologación de 623 convenios colectivos de trabajo. Y a eso se le opuso la Fuerza Popular Organizada y de todo el sindicalismo, ya sea de las comisiones interfábricas que eran representación en la base, pero ya sea de los sindicatos y también la CGT. Fue la primera vez que la CGT hizo un paro de 48 horas a un denominado en ese momento gobierno peronista. Cambió todas las cosas. Celestino Rodrigo, ¿quién era el 2 de Celestino Rodrigo y el think tank de ese plan brutal neoliberal? Y era Ricardo Mansueto Sin. Cuando cae el Rodrigazo se puso el timer y a 8 meses fue la dictadura cívico-militar. No bastaron no bastó la triple A para poder domesticar a la clase trabajadora, peronista y no peronista. Fue necesaria, como parafraseando Walsh, las 3 armas. Y las 3 armas fueron las que barrieron con esa ley de contrato de trabajo, con la actividad sindical, con la huelga, con las paritarias. Pero ¿quién era el número 2 de Martínez de Oz? Ricardo Mansueto Sin. Claro. ¿Y quién era el número 2 de Domingo Cavallo? Ricardo Mansueto Sin. Esto para los que no escuchan, no se preocupen, está muerto. Claro, si no, en cualquier momento aparece en el organigrama. Pero también hay, y te sigo haciendo el linkeo. Cuando se produce el brutal desguace de la ley de contrato de trabajo el 23 de abril de 1976, el usurpador del Ministerio de Trabajo, el general que conducía el Ministerio de Trabajo, era Horacio Tomás Liendo. Y Horacio Tomás Liendo llevó adelante esa brutal poda de la LST. Pero el hijo de Horacio Tomás Liendo no fue general, fue abogado. Y el hijo también se llama Horacio Tomás Liendo. Y cuando se muere Ricardo Sin, en la década del 90, es el que asume el rol de segundón de Domingo Cavallo. Claro. Entonces ya hay... Y si querés te cuento más. El nieto de Horacio Tomás Liendo no es ni abogado ni es general, es economista y es uno de los alcahuetes que está pegado a Federico Stuzenegger, no me sale bien. Entonces hay una línea histórica. Porque aparte no es solamente, qué sé yo, mi familia éramos todos peronistas y yo sigo siéndolo, pero no toda la familia tiene la misma suerte. Hay alguno que te sale ladeado. Me parece que a estos tipos les salen todo también, se reproducen en serie. Derechistas, sí. Por eso digo, hay una línea histórica que yo lo puedo utilizar el árbol genealógico y lamentablemente, bueno, los que estuvieron en el 76, estuvieron en los 90 y están ahora. Y ahora también el fuero laboral sigue sufriendo embates. Ahora estamos con el tema del traspaso, ¿no?, a la justicia de capital y todo lo que eso implica, porque también vemos que muchos de los DNU, por ejemplo, el que quería casi prohibir el derecho a huelga en un montón de actividades, diciendo que todo pasaba a ser esencial en las actividades. Lo eliminaba el derecho a huelga, literalmente. A partir de hacerle lugar a una cautelar que no me acuerdo si la había presentado la CGT o ATE, en ese caso creo que la CGT, se frenó ese DNU hasta que se resuelva sobre el fondo, ¿no? Digo, entonces ahí también continúa este avance sobre el derecho laboral y sobre el fuero laboral en sí mismo. Sí, mira, no es casual lo que dije también, porque estas mismas características que tuvo la dictadura de avanzar sobre las herramientas de los laburantes para defender derechos e intereses se verifican en los 90. Se verifica en el discurso macrista,
particularmente con lo que estás señalando vos. Fíjate lo que cuando el mismo Mauricio Macri decía el jefe de la mafia de la industria del juicio laboral es Recalde y los jueces son cómplices y tenían nombres y apellidos y todo. Me reía porque hace 2 o 3 días, precisamente cuando el día de la noche de las corbatas, salió con bombos y platillos, Infobae y toda su claque a blandir notas en contra de la supuesta mafia judicial y hablaban de Recalde. Y Recalde, hay que avisarle, el gran Héctor Recalde falleció hace unos meses. Claro. Claro, sí. Pero la hazaña no termina. Yendo al punto, esto no solamente significa un ataque, hay un ataque institucionalmente mucho mejor diseñado. La Corte dictó un fallo el año pasado, nunca me sale el nombre, pero no importa, por el cual se discute si a dónde tienen que discutirse las apelaciones, por ejemplo, de una sentencia de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Levinas. El fallo Levinas. En realidad no debiera llamarse Levinas, pero pues Levinas es el Sí, demandado. sí, sí. Ah, bueno, claro. No, pero bueno, no, Ah, pero sí, se sí, conoce como Levinas. En el caso de Levinas, ¿qué se discutía? Si agotada la vía por la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, se recurría directamente por recurso extraordinario ante la Corte, o lo que estaba planteando, estaba insinuando la Corte, que finalmente lo resuelve en ese sentido, es que el Tribunal Superior de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, un tribunal municipal. Lo que es brutal. Y es muy peligroso en ese sentido porque no solamente pone una cuarta instancia y te demora más tiempo los juicios, sino que abiertamente se designa, agarrada de los pelos y contra el federalismo argentino, una instancia más antes de la Corte, como si la Corte fuera garantía de algo, que no lo es, aún peor, para que todos los juicios laborales vayan ahí. No solamente los laborales, los que provienen de la Justicia Nacional de Trabajo, la Justicia Nacional Comercial y la Justicia Nacional Civil. Pero de los 140 casos que en este momento están en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el 90% son laborales. Y agrego algo más. Yo creo que esto en algún momento vamos a tener que ponernos las pilas. Porque no solamente los juicios laborales. Acá está en discusión el federalismo. Porque lo que está construyendo la Corte es una serie de pronunciamientos desde el año 2015, donde está convirtiendo a la ciudad de Buenos Aires poco a poco en una provincia con todas sus potestades, con todas sus facultades y derechos. Es peligroso para el federalismo. Peligroso para el federalismo porque la Constitución, si hubiera querido reconocer a la ciudad de Buenos Aires como una provincia, lo hubiera hecho. Y acá no estamos discutiendo solamente los derechos laborales, estamos discutiendo las peleas de 1880. A ver, que quede claro, hubo cerca de 10.000 muertos alrededor de la discusión de la ciudad de Buenos Aires como capital de la nación. Y en tanto se reconstituía el modelo unitario. Mirá lo que estamos discutiendo hoy en el Congreso. Estamos discutiendo las ATN y cómo dejan pintado al óleo a las provincias. Con lo cual, estamos discutiendo nuevamente si Mitre está vivo o no. Y si, atrás de todo esto, fíjate, claro, como una cuestión de clase, es obvio que nosotros discutamos lo laboral, pero hay un mar de fondo enorme. Y esto significa también una erosión de las autonomías provinciales y los lugares que ocupan las provincias. Hemos convertido un pequeño golem, un pequeño gigante golem, mejor dicho, que es la ciudad autónoma no sé dónde. En la Constitución habla de Ciudad de Buenos Aires, pero se autopercibe autónoma y el reglamento que dice la Constitución que tiene que tener la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en una Constitución. Es demasiada autopercepción. Sí, porque además en esto que vos estás planteando, un trabajador de La Quiaca o de Ushuaia va a terminar derivando en un tribunal porteño, exacto, definido por porteños, que además son todos los que puso Mauricio Macri en su momento, o no sé si fueron cambiando, pero básicamente son todos jueces cercanos al PRO o ligados directamente. Es un tribunal colonizado, Exacto. abiertamente. Y
y además, bueno, todo esto que estás planteando acerca del federalismo, ¿no? Tiene total sentido y relevancia en una situación en la que además contamos con un gobierno nacional que cada vez más deja clara su postura abiertamente colonialista y cipaya, en la que, digo yo, ¿no? O sea, no es que sea una realidad cercana en el tiempo, pero uno puede aventurarse que estos tipos van directo a la disgregación nacional y a que cada provincia se arregle como puede. Mira, hay cosas realmente graves, lo que está pasando con el ATN. Hay, creo que 60 billones de pesos que la nación le comió a las provincias directamente, que no le giró y es plata de las provincias. No es que no le gira plata, no, es de la provincia ese dinero. Hay deformaciones que se producen en todo sentido. ¿Qué sé yo? La cantidad de diputados nacionales, ponele. Claro, sí, que no ¿Cuánto, se actualiza. ¿cuánto tiene la provincia de Buenos Aires? Tiene 70, 72. Y debiera tener 95. No, perdón, 97. La ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a sus características, si siguiéramos manteniendo la cantidad de diputados que tiene que tener el Congreso, que tiene actualmente el Congreso, perdón, debiera tener 17, 95. Córdoba debiera tener por lo menos 2 o 3 menos. Es decir, y ahí te estás dando cuenta que estamos configurando un escenario muy complejo. Además de todos los problemas que acarreamos, pero bueno, una cosa lleva a la otra, evidentemente. Está sosteniendo de una materialidad política este sistema que de federal tiene muy poco. Hoy estamos rediscutiendo el federalismo. Bueno, Levinas es un enorme caballo de Troya que va en ese sentido y que los principales damnificados en el corto plazo son los trabajadores. Claro. Son los trabajadores. Y hablando justamente de los trabajadores, estamos repasando todo lo que podemos decir, lo que están haciendo ellos. Y de este lado, ¿cómo estamos? Qué buena pregunta. Fuerza Patria. Qué buena pregunta, ¿no? Mira, yo creo que yo lo veo muy verde todo, pero por un lado pareciera haber un despertar alrededor de la proscripción brutal de la compañera Cristina Kirchner, y de pronto algunos que estaban dormidos se han puesto a trabajar un poco más, pero también parece una agenda muy lejana del día a día, del que no llega, no digo al fin de mes, no llega al 10. Que me disculpe, porque esto no es poner en fuera de valor la proscripción de Cristina, todo lo contrario, pero lo que estamos diciendo es, puede la clase, no me gusta hablar de clase política, pero puede la política hacerse cargo de una agenda un poco más sustantiva para la clase obrera. Y la clase obrera, ¿qué agenda tiene? Y ahí yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros poner los puntos sobre las IES. Esta es la discusión de siempre, no es nueva. Desde cuánto tiempo atrás veníamos levantando aquello que señalaba Evita, solo el pueblo salvará al pueblo. Es decir, la clase trabajadora tiene que ser hoy protagonista. Ahora que se están discutiendo, están cerrando la lista. Digo, están cerrando la lista. La clase obrera es vanguardia en todas las luchas y es la retaguardia en todas las listas. Y en un momento muy complejo, porque no hay lugar donde vayas donde la liga, el sindicato parece el feo del cumpleaños. Y todos lo critican. ¿Y qué hace el sindicato con esto? ¿Y qué hace la CGT? ¿Y qué hace la CTA? Y te increpan de estos personajes que en su vida pasaron cerca de un sindicato, o la última vez que vieron un laburante lo vieron embalsamado. Sí. Cierro con esto. Y yo creo que el sindicalismo en este último año y medio ha dado muestras de acompañar luchas. Ha estado junto a las madres, las abuelas, los derechos humanos, ha estado con el movimiento estudiantil, ha estado con sus más y con sus menos en todas las luchas parciales, con sus más y sus menos porque sabemos que no es homogéneo, que el sindicalismo de la CGT no se agota en la Sopardo 802, sino que hay 90 regionales que tienen mucho poder y construyen desde la base y de una mirada unitaria, que hay un proceso unitario también en las dos centrales, las dos CTA, y que es mucho más complejo.
Te interrumpí, perdón. Sí, no, yo hace un tiempo que vengo pensando un poco esto, ¿no? Con respecto a lo de Cristina, que a mí me da la sensación que la gente se convoca en carácter de ciudadana y no en carácter de laburante, ¿no? Digo, para hacer extrapolando un poco el paralelismo con el 17 de octubre, lo que van al 17 de octubre son laburantes que van a bancar a Perón. Acá Cristina son laburantes pero que se piensan como ciudadanos. Y creo que ahí es donde un poco nos rompe desde la subjetividad, ¿no? El sistema, y le quita potencia a la fuerza que uno puede hacer para bancar a Cristina o para salir a dar la lucha que salga a dar, ¿no? Porque uno sale a bancar la educación pública en carácter de, bueno, ciudadano que está a favor de la educación pública y no de un trabajador que se ve beneficiado por la educación pública, y así sistemáticamente. Eso por un lado es como una idea que me viene dando vuelta en la cabeza hace tiempo. Y después me parece esto que planteaba, también es algo que lo hablamos un par de veces acá, el tema de no caer en la CGT como azopardo solamente, sino que bueno, las regionales muchas veces corren hasta, te diría, por izquierda a la conducción nacional de la CGT, porque son los que viven el día a día, lo que le pasa a los laburantes en cada uno de los lugares de trabajo, porque ahí el laburante no tiene que ir a tocar el timbre a azopardo, sino que va a la puerta de la regional del sindicato que tiene, a tocar la puerta y decir, muchacho, está pasando esto en la fábrica, en el negocio, en donde sea, ¿qué hacemos? Bueno, y lo venimos viendo con los distintos conflictos que hay, no solamente el Garrahan, sino que la otra vez hablamos con alguien de Giorgalo, y bueno, y esto me da pie a por ahí hacerte una preguntita más, porque los números dan que la provincia más afectada por la política del gobierno nacional en cuanto a lo que son los puestos de trabajo es la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo vienen atajando penales ahí ustedes? Tres cositas, así en orden. Primero, yo creo que nos merecemos una enorme discusión en torno del movimiento popular. Creo que hay una discusión ahí en torno a cómo nos vamos a seguir agrupando, si por identidades o con un gran proyecto nacional, o si quieres, hasta con un proyecto de clase. Es más, un poco más estrecho uno que otro, pero implican miradas que ven el campo completo. En cambio, si nos seguimos agrupando en función de identidades que son absolutamente reivindicables, no pasa por no reivindicar las identidades, yo creo que vamos a terminar siendo confederaciones de minorías. Claro. Y una confederación de minorías simplemente termina siendo un espacio fragmentado y un espacio de tal heterogeneidad que en un momento al interior de las identidades se termina peleado. Qué sé yo, las feministas se pelean con los sindicalistas con los de derechos humanos. Sí, obvio. Y con esto, y termina habiendo tanta fricción horizontal. En mi barrio decían eso, falta de conducción. Otra cuestión más. Nosotros somos muchas veces nos ganamos los sesos discutiendo alrededor del movimiento obrero, se acabó el momento del movimiento obrero, es fin de época. No, bueno, pues parece que Milei, el macrismo y todo tiene muy claro qué hacer con el movimiento obrero. Pegarnos día, tarde y noche. Entonces somos nosotros los que tenemos problemas en torno del lugar que ocupamos. Y ahí hay que recuperar el mandato histórico y darse cuenta que si todavía el capital sigue asumiéndonos como el adversario o el enemigo de clase, nosotros no tenemos que mirar para otro costado. Ni venir con el manual del progre deprimido que dice, no, ya la clase obrera cambió su composición y ahora, no, un carajo. Puede ser un dato cuantitativo, sí, la clase obrera industrial no es la misma de la década de los 70, pero cualitativamente todavía el que puede impugnar el poder en el lugar donde le duele al poder, es decir, donde plantea las tensiones del capital, es el movimiento obrero organizado. No me la cuenten de otra manera, no hay otra forma. Lo otro, más terrenal. ¿Cómo se está llevando eso adelante? Y es una realidad compleja. Lo que uno está viendo es que lo que empezó al comienzo del gobierno de Milei, inmediatamente prácticamente,
que era los adelantamientos de las vacaciones, no en este verano, sino en el anterior. Después se fue transformando en la caída del tercero, el cuarto turno. Nosotros ya pasamos la etapa, por ejemplo, en este momento de las suspensiones. Lo que se están verificando son despidos. Lo que está viendo ahora son despidos. Empiezan a ir empresas grandes, 250, 100, y empieza a haber un goteo cada vez más robusto. Yo creo que ahí lo que está haciendo el gobierno, particularmente Axel está bailando con la más difícil. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo hablar en abstracto para sostener banderas que son exclusivamente políticas, que gestionar la provincia más difícil, que da cuenta del 40% de la producción a nivel nacional y recibe solamente el 20% y ni siquiera te lo dan. Es decir, es muy difícil. Y en esto hay tensiones, hay desde sindicatos que dicen, bueno, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires podemos homologar, y bueno, hemos avanzado, encontrándole dentro del Estado de Derecho las vueltas para homologar, aunque sea territorialmente en el ámbito de la provincia, los convenios que la Secretaría de Trabajo de la Nación no quiere homologar. Hay reclamos que no se pueden resolver, qué sé yo, hablaba de Georgalos. Vos podés plantearlo, pero no tiene jurídicamente la capacidad el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires de reinstalar a los trabajadores que no han sido reinstalados. De hecho, algunos sectores del movimiento obrero se ofenden, nos mandan a la policía. No, son los gendarmes. Y en eso podríamos hablar un poco más entre el movimiento popular, aunque no votemos lo mismo, ni en septiembre ni en octubre. Es compleja la realidad. Lo único que sería el peor de todos los escenarios es pelearse al interior del campo popular. Por eso saludo a los compañeros que cuando se confirmó la condena de Cristina, por primera vez tuvieron un gesto de grandeza y entendieron cuáles son las contradicciones principales y cuáles son las accesorias. Pero que esto sea un comienzo, no sea un episodio. Claro. Sí, todavía, Lucho, ya como para ir cerrando, todavía falta de este lado. Nosotros invitamos hace 2 semanas a Luis Campos, que es de la CTA, y le planteamos, ellos tienen un programa, esto mismo que vos decís, ellos tienen muy claro lo que hace con la clase trabajadora. De este lado, en la experiencia reciente del gobierno de Alberto Fernández, dijeron en un momento no había programa. Bueno, pongámosle. Ahora, por lo pronto tampoco se está viendo con claridad eso, es decir, bueno, vamos a la lista de unidad en octubre y ya tiene nombre y toda la pelota se están. Ahora, ¿con qué programa? ¿Hacia dónde conducimos eso? El tema es también, por un lado, que programa, unidad sin programa es amontonamiento, no es la primera vez que lo dijimos, ya suena frase hecha, pero también creo que tenemos que dejar de. Mira, del mismo modo que planteo los límites discutidos alrededor de la libertad de Cristina, que no está en discusión, simplemente planteo los límites que ese sea el nodo estratégico. Por primera vez habíamos salido de una lógica electoralista. Sí. Y me parece bien, a ver, a mí lo malo es que simplemente lo planteamos como un eje electoral. Yo lo que creo es que hay que ganar robustez política y robustez social. Es la única manera de cambiar esto. Yo creo que ahí está el punto. Y que esto no sea meramente, a ver, como diríamos en algún momento, volver al movimiento. Y el movimiento desde una lógica estratégica, que no sea el amontonamiento de identidades. Bueno, pasó Lucho Roa por Mañana es Mejor, son las 15:35. Vamos a ir a una canción y ya vamos a estar volviendo con Daniel Jofra para cerrar el programa arriba. Lucho, muchas gracias por haber venido. No, ustedes, estuvo muy bueno.